Dios les bendiga, mis amados, muy buenas tardes. Les habla Wolfgang Sierra, pastor de la Iglesia Evangélica Bástate Mi Gracia en Tampa, Florida. Primero que todo y antes que nada, quiero darle un saludo muy especial a mi congregación. Dejarles saber que los extraño mucho, que ha sido un tiempo de separación, pero también ha sido un tiempo de fortaleza espiritual para todos nosotros. Y de antemano, y no es el motivo de mi predicación en el día de hoy, quería añadir también otras palabras, y es que el mundo hoy, oiga lo que le voy a decir, el mundo hoy celebra el domingo de resurrección. Mi amado, no es el tema de mi predicación en el día de hoy, por cuanto nosotros cada domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. Mi amado, nosotros no lo hacemos como un evento al año. Constantemente, mi amado, nosotros cada domingo estamos celebrando la victoria de la resurrección. Por el contrario, hoy quiero traer un tema muy especial, mi amado, y muy importante para tu vida. Un tema, mi amado, que tiene que ver con la elección que tu alma tiene que tomar con respecto a la vida eterna. Mas sin embargo, mi amado, todos nosotros sabemos y hemos vivido esto, luchas, problemas, persecuciones. Esto no es nuevo, mi amado, las guerras, las hambrunas, las circunstancias han existido desde siempre. Y obviamente la reacción de nosotros los seres humanos ante estas circunstancias tampoco han cambiado. Son exactamente las mismas como lo demuestra la historia. No importando en qué época se desarrollen las guerras, las necesidades, las enfermedades, la reacción del ser humano siempre es la misma. Mas sin embargo, hoy estamos viviendo solo una época más. Que pronto, mis amados, aunque usted no lo crea, aunque parezca difícil, va a quedar en la historia, va a quedar en el olvido. Probablemente va a quedar el récord en los anaqueles de la historia como una época triste, oscura, donde una sombra de dolor cubrió al mundo entero, trayendo no solamente pérdidas económicas grandes, catastróficas quizá para muchos países, pero también de pérdidas humanas, de almas. Y esto no solamente a nivel local, pero a nivel mundial. Mas sin embargo, hoy quiero hablarle al pueblo de Jesucristo, en otras palabras, al cuerpo de Cristo. Y dirigirme hacia ellos no exclusivamente, pero especialmente, para recordarles lo importante que es que nosotros mantengamos la lección que nuestra alma tomó. Pero también quiero traer un mensaje muy especial para todo aquel que quizá por primera vez escucha del Evangelio de Jesucristo, para que hoy entienda por qué es necesario tomar una decisión para la vida eterna. Para nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, a pesar de las circunstancias, esto ha sido una época de revitalización espiritual, donde nosotros de una u otra manera nos hemos sentido más cerca de nuestro Creador. Y el verdadero discípulo de Jesucristo en este tiempo ha desarrollado una intimidad con Dios, un avivamiento espiritual, si pudiera llamarle de esa manera, una renovación de su fe y de su convicción. Pero mi amado, yo sé que no es así para todas las personas. Hay muchas personas en el mundo, no obstante, que estas circunstancias las cuales estamos viviendo se han convertido en un obstáculo que se pone, o que los pone más bien diría yo, a ellos entre dos pensamientos: el desconsuelo y la desesperanza. Y la razón por la cual ellos se encuentran así es que han puesto sus ojos en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado. Pero miremos qué dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, verso 18. Dice la palabra de Dios:
para que por dos cosas inmutables, mi amado, permítame, yo sé que usted sabe la definición, pero quiero recordarlo simplemente, que inmutable significa algo que nada o nadie puede cambiar, alterar o modificar. En otras palabras, Dios hablando nos dice que nos va a dar dos razones las cuales nadie, absolutamente nadie las puede cambiar. Dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mi amado, esas son las dos razones. Es imposible para Dios que Él mienta. Y dice la palabra, como es imposible que Él mienta, ahora Él da una promesa de vida para nosotros. Dice que tengamos un fortísimo consuelo. Y viene una condición. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mi amado, aquí se acaba toda dualidad, todo pensamiento partido, dividido en dos por el desconsuelo y la desconfianza. Si nosotros ponemos y depositamos nuestra fe en el que es inmutable, en el que no cambia y nadie lo puede cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por eso, mi amado, para nosotros es tan fácil en periodos como estos que estamos viviendo tener consuelo, pero también tener esperanza. Mi amado, ¿y quién es nuestra esperanza? Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Mi amado, nuestro Señor es nuestra esperanza. A Él es a quien nosotros queremos ver y con Él queremos compartir. A su presencia queremos llegar, mis amados. Por eso nosotros nos asimos de esta promesa divina. Y como dice también la escritura en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mi amado, el que está hablando es una persona, lo cual es Dios, que su palabra se cumple. Nadie la puede cambiar, nadie la puede modificar. Su promesa, mi amado, hasta el día de hoy se han cumplido absolutamente todas. Si tú vas por la historia y miras la Biblia, la palabra de Dios y toda la palabra profética que ésta trae, hasta el día de hoy se ha cumplido todo lo que el Señor ha declarado en su palabra. Lo que todavía no se ha cumplido es porque no ha llegado el tiempo, pero sabemos que ese tiempo va a llegar y que su palabra se va a cumplir, porque Él no es un hombre para que mienta, tampoco lo es para que Él se arrepienta. Él hace lo que dice. Y como Él hace lo que dice, mi amado, yo quiero que tú sepas que Él, nuestro Dios, destinó a su Hijo. Oiga lo que le voy a decir, para que si tú pones los ojos en Él, no solamente combatas contra el pecado que te asedia constantemente, sino que también puedas obtener la vida eterna, mi amado. Y mucho más allá todavía, también puedas luchar contra toda impiedad del enemigo de nuestras almas, que se manifiesta de tantas maneras. Mi amado, y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Estas circunstancias que el mundo entero, esto no es de un país, esto no es de una raza, esto no es de una religión o un credo. Todo el mundo entero, mi amado, está sufriendo una aflicción causada por el enemigo de nuestras almas, mi amado. Pero Dios, que es fiel y maravilloso, envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pusiésemos los ojos en Él. Como dice la Escritura en Hebreos 12, del 1 al 4. Por tanto, en otras palabras, por tal razón, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice la palabra de Dios, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido, dice la palabra de Dios, hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amado, tal carrera nosotros debemos correr. Una carrera, mi amado, que si tú la corres te llevará a la vida eterna, a la victoria. Así que no hay tiempo. Es una guerra, mi amado, contra el enemigo, que va a poner obstáculos, eso lo sabemos. Así que no hay tiempo para que nosotros lo perdamos mirando los obstáculos, las circunstancias, las razones, que nos detengamos a contemplarlas. No hay tiempo para tal cosa, mi amado. No importa lo que el enemigo ponga de frente en nuestras vidas. Quiero dejarles saber, mi amado, que la muerte corporal, la muerte física es solamente un paso, al cual, mi amado, está comprobado que 100% de todas las personas del mundo la van a tener. Nadie podrá evitar la muerte. Mi amado, eso es algo que va a venir. ¿Por qué razón nos preocupamos tanto entonces por las circunstancias que rodean a la muerte? Porque el enemigo se encarga de eso. Se encarga de distraernos para que nosotros no pongamos los ojos adelante en la carrera. Cuando hemos visto nosotros a alguien en una competencia correr con los ojos cerrados, correr mirando para atrás a ver quiénes están corriendo más rápido que él, quién cogió un atajo, quién se desvió, quién está comiendo un alimento, quién no, para mirar el público. Mi amado, nadie. El atleta, el que corre las competencias, siempre se enfoca en la meta. Pone los ojos en la meta y no quita los ojos de ahí hasta que llega. No se pone a mirar en qué lugar llegó. Simplemente el propósito es cumplir la meta. Por eso lo dice la Escritura. Nosotros tenemos también una carrera por delante, no por detrás, no por los lados, no por las circunstancias. Yo sé que son difíciles, mi amado. Yo lo siento. Yo siento el dolor, yo siento el sufrimiento, yo siento la necesidad. En lo que sea posible, mi amado, si de alguna manera como congregación o como persona podemos servirle, cuenta con nosotros. Somos parte del mundo, somos parte de la comunidad, de la sociedad. Pero una cosa sí es cierta para nosotros los cristianos, que si quitamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, muy probablemente vamos a sucumbir en los pensamientos de desesperanza y de desánimo. Seguramente, mi amado. Pero yo los exhorto y los invito a que no quiten los ojos del autor y el consumador de su salvación. La muerte es inevitable para los seres humanos. No importa la forma que sea o cuando llegue. Lo importante, mi amado, es que usted sepa que hay una muerte que tú sí puedes evitar. Y se le llama la muerte espiritual. Y mientras tú tengas vida, mi amado, óigame lo que le estoy diciendo. La muerte física es muy difícil de evitarla, pero mientras tú tengas vida, la muerte espiritual debes evitarla a toda costa. Y usted me dirá entonces, ¿qué es muerte espiritual? Bueno, voy a comenzar por decirle que muerte significa separación, estar separados. Vamos a ver qué dice la Escritura en Eclesiastés. Este es el sabio Salomón. Dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está hablando del momento de la muerte del hombre, del ser humano. Cuando un hombre se muere, este polvo vuelve a la tierra, porque de allí el Señor lo tomó. Y el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Veámoslo mucho mejor en Génesis 2:7. Y esta es cuando Dios formó al hombre. Dice la Escritura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida.
Esto es lo que se conoce como el neuma, que aquí se traduce en la palabra espíritu. Esta palabra espíritu no es nada más ni nada menos que el aliento de vida. Lo que hace que tu cuerpo, mi amado, se mueva, se levante, se acueste. El soplo de vida. Dice la escritura en Eclesiastés, cuando nosotros morimos, nos separamos, entonces el polvo vuelve a la tierra porque allí el Señor lo tomó, y el aliento de vida vuelve a Dios porque fue el que sopló ese aliento de vida en nosotros. Pero aquí hay algo muy importante que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Hablando acerca de quiénes somos nosotros, de qué consiste el ser. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, el ser completo del hombre consiste en espíritu, alma y cuerpo. Oiga lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice la escritura. El ser completo del hombre consiste en espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver si lo entendemos por medio de este gráfico. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos morimos, el espíritu, que es el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Pero 1 Tesalonicenses 5:23 dice que hay un elemento más que se llama el alma. Mi amado, quiero que sepas que el alma eres tú. El alma eres tú. ¿Y a dónde va el alma entonces cuando nosotros morimos? ¿A dónde va el alma? Mi amado, esa decisión no la toma el cuerpo, esa decisión no la toma el espíritu. Esa decisión la toma tu alma. En el alma están los pensamientos, las emociones, los deseos, los anhelos. El alma, ese es quien eres tú. Y si tú unes tu alma al espíritu, entonces al unir el alma al espíritu y vivir una vida espiritual, va a tener el mismo destino de ese espíritu. Va a ir directamente entonces a Dios. Pero si tu alma toma la decisión de decir, no, yo no creo en nada de las cosas espirituales, eso no es válido para mí, eso no es correcto ni existe para mí, yo tengo otras creencias, yo creo en algo distinto, es más, yo no creo en nada. Entonces tú estás simplemente uniendo tu alma a tu cuerpo y está dándole gusto a tu cuerpo, a los deseos y a los anhelos de tu cuerpo. Pero déjame decirte, mi amado, que va a tener tu alma el mismo destino que el cuerpo. Va a ir para ese lugar que nosotros no queremos ir, porque sabemos qué significa o qué queda abajo en la parte más profunda de la tierra. Mi amado, para donde vaya tu alma, no depende de las circunstancias. Depende, mi amado, de tu elección. Es tu decisión que tú vas a querer hacer con esa alma. Y mucha gente entonces le dice a uno, no, yo me voy para el cielo, yo me voy para Dios, porque yo he hecho cosas muy buenas, yo he hecho buenas obras. Pues si es así, veamos qué dice la escritura. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras. Está hablando de la salvación. El tópico de hablar aquí es la salvación. Sois salvos por medio de la fe. No sois salvos por las obras. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que nadie se gloríe. Mi amado, si la salvación fuera por las obras, yo le diría que un 99.9% de la raza humana estaría en grandes aprietos. ¿Por qué? Porque ese 0.01% restante es el poseedor de la mayor cantidad de dinero del mundo. En otras palabras, serían los millonarios.
serían los únicos capacitados para realmente hacer muchas obras. Y si su alma fuera salva por las obras, el resto del mundo que somos pobres, que no tenemos dinero, no tenemos la misma capacidad económica de ellos, simplemente estaríamos perdidos. Pero Dios es justo, mi amado, y Él no ha depositado la salvación en las obras, sino en el creer en Él por medio de la fe. Por tanto, mi amado, yo quiero que tú sepas que el alma no va a tener el mismo destino del espíritu por la simplemente razón de que muramos. Si yo no he aceptado a Cristo como el Señor de mi vida, mi amado, no hay tal circunstancia como que mi alma se ligue a mi espíritu. Porque la Escritura la declara en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, no se lo olvide, libre albedrío, es tu capacidad, tu decisión, tu alma toma la decisión. Pero si tu alma toma la decisión de rehusar, creer en el Hijo, dice la Escritura, no verá la vida, va a tener el mismo destino que la carne, y déjeme decirle que lo que verá esa carne va a ser la ira de Dios que estará sobre él. El que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida porque su alma se separa del Espíritu y por el contrario va al lugar de condenación. A eso es lo que se le llama muerte espiritual. Que tu alma no se ligue al Espíritu, no se una al Espíritu. Significa estar separado espiritualmente de Dios por una eternidad. Porque el alma es la que toma la decisión y ha rehusado creer en la vida. Y por ende, cuando tú rehusas creer en el autor de la vida, que es el Señor Jesucristo, a eso se le llama pecado. Pecar significa ir en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todo el mundo crea en el Hijo, no que rehúse creer en Él. Y el pecador muere espiritualmente siendo condenado por Dios. Como dice Ezequiel 18:4. Este es Dios hablando y Él dice: he aquí, todas las almas son mías. Mi amado, tú no eres el dueño y el propietario de tu alma. Tú eres el administrador de tu alma. Pero esa alma, mi amado, tiene un dueño. Y ese dueño ha tomado una determinación, una elección que te ha puesto en tus manos como administrador. ¿Qué tú hagas con esa alma va a definir dónde pasará esa eternidad? Y dice la Escritura, Dios hablando, que todas las almas son de Él, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, el alma que se separare, que rehusare creer en el Hijo, esa morirá. A eso se le llama muerte, a estar separado eternamente de Dios, a estar separado del Espíritu. De tal manera que esa alma ha decidido su propio destino. Amados, si yo les digo esto, porque lo que decide el destino de tu alma no son las circunstancias, no son las guerras, las enfermedades, los problemas, las culpas, ni siquiera la muerte. La muerte no es la que define para dónde se va el alma. En vida tú decides cuál va a ser el destino de esa alma. En otras palabras, eres tú en vida quien lo decide. La pregunta entonces que cabe al lugar es: ¿dónde nosotros, cada uno de nosotros como persona, está fijando los ojos? ¿Dónde los está poniendo? ¿Los está poniendo en el espíritu, en una vida posterior a la que estamos viviendo? ¿O los está poniendo simplemente aquí en la tierra? Porque déjeme y permítame decirle, mi amado,
que donde tú pongas tus ojos, ahí te van a seguir tus pies. Los pies siguen siempre la mirada. Y esto es un acto normal de cada ser humano. Nadie camina ni con los ojos cerrados o camina para atrás. No hace sentido. Donde tú pones los ojos, ahí te siguen los pies. Y si tus ojos están en Cristo, Dios, que no miente, prometió llevarte donde está su Hijo. Y no solamente eso, esa promesa, también el Señor dice en su palabra que te hizo apto, te capacitó para entrar en su presencia. Como dice Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios es el que capacita a la persona para poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que recordarlo, que el cielo no es una invención humana. El cielo es la habitación divina de Dios, en primer lugar. Segundo, tenemos que recordar, y les voy a poner un ejemplo práctico para esto, para que me entiendan, que no todo el mundo va a ir a esa habitación celestial. Por un instante, piense en su casa, que tú eres el dueño de tu casa. Imagínate que de repente venga alguien y toque y llame a tu puerta y empiece a bajar camas, sillas, muebles, gabinetes, y tú digas, un momentico, ¿y quién es usted? Ah, no, es que yo vengo a vivir aquí. ¿Por qué? No, porque yo te conozco. Sí, pero yo no sé quién tú eres. No importa, pero yo te conozco. Mira, yo soy un fan tuyo, yo un seguidor tuyo. Toda la vida yo te he seguido. Y entonces yo vengo a vivir aquí contigo. Mi amado, yo estoy seguro que sin duda ni vacilación, lo primero que tú vas a hacer es llamar a la policía. Y detener a esa persona, impedirle que entre a tu casa. Imagínate ahora el reino de los cielos, la habitación celestial de nuestro Dios. Todas las personas piensan que lo que define el destino del alma es la muerte, pero están completamente equivocadas, porque si no han hecho una relación con el Hijo como lo vimos por la Escritura, no han aceptado al Hijo como lo enseña la Escritura, ¿cómo entonces van a entrar a esa habitación celestial? No hace sentido, no hace lógica. Amados, quiero dejarles saber también que para nosotros, los que nos llaman o nos llamamos cristianos, yo prefiero llamarnos discípulos de Cristo. La vida en el Evangelio es superior a todas las cosas, superior a todos los problemas, dificultades, situaciones. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la garantía divina de una vida eterna en su presencia, de la esperanza de una vida mejor. Y lo ha prometido alguien que es fiel a su palabra, que no miente ni se arrepiente. Pero, mi amado, quiero que sepa que esto tiene varios requisitos. Estoy hablando específicamente de tu alma. Para que tú sientas ese gozo que nosotros podemos sentir y compartas ese sentimiento y recibas esa promesa, es necesario, mi amado, que tú sepas que hay algo ya declarado para cada ser humano. Y lo dice la Escritura en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto un juicio. Un juicio. Mi amado, yo no quiero fallar en ese juicio y yo no quiero que tú falles en ese juicio. Por lo tanto, mi amado, yo te ruego y te suplico que atiendas a la palabra de Dios. En primer lugar, para que tú seas bien librado de este juicio, hay un primer paso que toda persona, todo ser humano, en otras palabras, toda alma debe tomar. Y es aceptar a Jesús como su Señor.
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Y es sencillo. El Evangelio de Jesucristo no es complicado como la gente piensa, ni de prohibiciones ni restricciones. No, el Evangelio de Cristo es sencillo. Basta con que tú creas que Él es Dios. Segundo, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, el Lord, el amo de tu vida. Que creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y mire, vas a ser salvo. Aquí no dice, entre paréntesis, y des todo el dinero de tu salario. Y no salgas dentro de una congregación, una iglesia. Y ponga falda larga todos los días. Aquí no dice nada de eso, mi amado. Los hombres, las leyes de los hombres, y yo prediqué eso 2 predicaciones atrás, mi amado, son las que quieren trastornar el Evangelio de Jesucristo, pero es algo simple y sencillo. Porque Dios quiere llegarte a ti fácilmente. Si tú confiesas con tu boca, si tú crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, y dice, serás salvo. Y todavía más te lo explica. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, mi amado, esto es un acto público. Esto no es de que yo me voy, me encierro en mi cuarto y digo, Señor, aquí estoy yo, recíbeme, yo te creo. No, mi amado, esto es un acto público. Confesión con la boca significa que tú no te avergüenzas del Evangelio, que tú no te avergüenzas de Jesucristo. Y tú ves cómo son los cristianos en el mundo. Nos llaman los aleluyas, nos llaman los gloria a Dios, pero nos gozamos, porque no nos avergonzamos de la confesión que hemos hecho, porque creemos profundamente en nuestros corazones. Después, para poder recibir todos los hermosos beneficios de la palabra de Dios, el Señor nos comparte otros 7 elementos importantes que vienen después de que tú lo has aceptado a Él. Y esos elementos los vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, versos 10 al 14. Y yo voy a ir highlighting uno por uno y vamos examinando uno por uno, porque estas son condiciones después de ser salvo. Esta es la vida que Dios espera que tú vivas, para que esa alma, óigame lo que le voy a decir por favor y entiéndalo, para que esa alma que ya tomó la decisión de dónde quiere ser su destino, termine la carrera. Mi amado, porque no es solamente yo creer hoy en Cristo y morirme dentro de 20 años, en 20 años a hacer lo que a mí me venga en gusto y gana. No, yo hoy acepto al Señor, hoy pongo los ojos en la meta, hoy pongo los ojos en el consumador y en el actor de mi salvación. Pero yo empiezo un caminar en Cristo, yo empiezo a ir por un camino, una carrera determinada para mi vida. Y ella comienza, como dice la Escritura en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Ese es el segundo paso. El primero ya vimos que es aceptar a Jesús, como dice Romanos 10:9-10, el único y exclusivo para salvación. El segundo ahora es que entonces nosotros caminemos como es digno del Señor, fijando nuestra mirada, como dice Filipenses 3:13 y 14. Este el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Filipos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En otras palabras, yo no ya pasé la meta. Yo tengo a Jesucristo, yo predico a Jesucristo, pero yo no pretendo que yo ya pasé la meta. Yo voy en la carrera con ustedes. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidándote de todo tu pasado, de todas esas persecuciones y cosas que te asediaban, de todas las circunstancias que te rodean o que te rodearon, dejando todo atrás, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. En otras palabras, poniendo mis ojos en lo que está adelante. ¿Qué está allá adelante? La meta, mi amado. Dice Pablo, prosigo a la meta.
al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. La esperanza y mi meta se llama Cristo Jesús, donde Él está. El segundo paso, mi amado, volviendo a Colosenses, después el primero aceptar a Cristo, el segundo andar como es digno, el tercero agradándole en todo. Agradándole en todo. Mi amado, ahí no dice agradándote en todo. No es que tú hagas lo que te da gusto y gana a ti. Mi amado, si tú pones los ojos en Cristo, tú tienes que darte cuenta que Él va a poner los ojos en ti. Y tú tienes que hacer cada cosa para agradarle a Él. En otras palabras, mi amado, quiero que sepa que tu conducta, la conducta de tu alma, tiene que cambiar de esa vieja creación, de esa que estaba ligada solamente a los deseos de la carne, y ahora se va a ligar a los deseos del Espíritu, agradándole en todo. El cuarto punto, y este es muy importante, dice la Escritura, llevando fruto en toda buena obra. Y al respecto de esto, nuestro Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 15, versos 15 en adelante, del 1 en adelante. Pero vamos a tomar solamente estos dos versículos, 3 versículos del 5 al 7. Dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, óigalo, hay una condición. No se le olvide que en el caminar nosotros tenemos que dar fruto, pero la condición es que Él permanezca en nosotros y nosotros permanezcan en Él. Yo se lo dije, cuando tú vienes a la vida de un verdadero cristiano, de un cristiano comprometido con Dios, y tú pones los ojos en Él, mi amado, sepa y entienda que Él va a poner los ojos en ti también. Eso es recíproco y Él se lo declara aquí. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de Dios nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Dios. Nada. El destino de la alma nuestra separada de Dios, mi amado, no va para el cielo. Palabra de Dios. El que en mí no permanece será echado ¿a dónde? Afuera, como pámpano. Se secará y los que lo recogen los echarán en el fuego que arde. Sin el Señor, mi amado, sin tú aceptar a Jesucristo y comenzar una vida en el Evangelio, lo dice la palabra del Señor, mi amado. No pienses que si tu alma se liga a los deseos de la carne y a complacer solamente la carne, y lo que la mente le pide de la carne, entonces que tú vas a tener como destino porque te moriste o te vas a morir, el cielo. No, mi amado, ya está predeterminado también. A todos aquellos que no obedecen a la palabra de Dios, está determinado que se han echado fuera. Por el contrario, si permaneces en mí, dice el Señor, y mis palabras, esto es lo más importante, que tú creas a la palabra de Dios. Y si las palabras permanecen en vosotros, otra promesa más linda del Señor. No solamente nos va a llevar a la eternidad con Él, no solamente nos va a llevar a su presencia, no solamente nos va a dar salvación, pero todo lo que nosotros le pidamos, el Señor nos lo va a conceder. Mi amado. Pero lo más irónico de nosotros los seres humanos es lo que yo le llamo la pereza y la vagancia espiritual. No vivimos una vida en el espíritu, queremos vivir en la carne, pero queremos todos los beneficios de la palabra de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga, pero yo no quiero hacer ningún sacrificio. Yo quiero que Dios me dé todo lo que yo pida y todo lo que yo ore, pero yo no estoy haciendo nada al respecto, comenzando con ser obediente y aceptar a su Hijo, como dice la Escritura. Yo no estoy dando fruto, mi amado. Tal confianza nos da el Señor, mis amados, tal convicción nosotros vivimos, que por esta misma razón mucha gente piensa que nosotros los cristianos somos locos. Y así nos llaman, esos son locos.
Esa gente cree en un poco de cosas raras. No, no, creemos a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios permanece en nosotros. Y eso nos hace diferentes del mundo. Pero yo sí quiero decirle a usted, mi amado, en el día de hoy, ¿quién es el verdadero loco? Loco es aquel que no estima su vida. Loco es aquel que piensa que él va a decidir el destino de su alma sin tener en cuenta al hacedor de su alma. Cuando la Biblia dice que todas las almas son del Señor. Loco es aquel que no procura el bien de su alma, sabiendo que la muerte está 100% asegurada para todos los seres humanos. A eso sí yo le llamo loco. Quinto punto, volviendo a Colosenses, capítulo 1, verso 10 al 14. Después de crecer y llevar fruto en toda buena obra, después de agradarle al Señor y llevar fruto en toda obra, viene algo muy importante que es creciendo en el conocimiento de Dios. Es por ello, mis amados, que nosotros, los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, somos inconmovibles. Porque el que conoce a Dios y Dios le conoce a él, Dios lo hace uno con él. Veamos lo que dice también nuestro Señor Jesucristo, hablando en la carta de Juan, una oración que Dios hace larga y extendida acerca de sus discípulos, está en Juan capítulo 17. Vamos a leer 3 versos, el verso 3, el verso 20 y el verso 21. Comencemos con el verso 3. El verso 3 dice nuestro Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna. Óigalo bien. Tú quieres ser sabio e inteligente para tu alma. Tú no quieres ser un loco. O por el contrario, quieres ser uno de los locos como nosotros. Entonces, él atiende a la palabra que dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mi amado, ese es el propósito de Dios para cada alma sobre la faz del planeta Tierra. No que pongan los ojos en las circunstancias, en la guerra, en el hambre, en las peleas, en la necesidad. No, 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 no. Que conozcan al único y verdadero Dios. Cuando tú conozcas a este único y verdadero Dios, veamos qué dice el verso 20 y 21. Continúa nuestro Señor Jesucristo con la oración. Hablándole al Padre, le dice: Padre, mas yo no ruego solamente por estos, está hablando de los 12 discípulos de él, 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, mi amado, Jesucristo pensó en el futuro, en el día de hoy, pensó en ti y en mí. Y desde hace 2000 años atrás había una rogativa en su corazón para que todos los que creyeran y llegaran al conocimiento de su Padre, dice, fueran uno, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un propósito, mi amado. ¿Quién entonces puede decir que es cristiano y no conoce a Dios? Y yo los conozco, y hay muchos, desafortunadamente tengo que decirlo. Lo digo con tristeza, porque mucha gente se pone el título de cristiano, pero no han llegado al verdadero conocimiento de Dios. No han llegado a conocerle. Pero la palabra de Dios va más profundo que esto. Y hay 2 versos que quiero compartir contigo en esta mañana. El primero está en Gálatas, la primera parte del verso 9 en el capítulo 4, la parte A. Dice: mas ahora, conociendo a Dios, y hace una aclaración el apóstol Pablo y dice, o más bien, en otras palabras, mejor. Lo correcto es, siendo conocidos por Dios. Mi amado, lo importante no es que tú conozcas a Dios.
Como les daba el ejemplo de la persona que llega a tu casa con toda la mueblería a mudarte a tu casa. A ti no te importa que él te diga que te conoce a ti, que te sigue en las redes sociales, en Facebook, whatever. A ti no te importa eso. Lo que importa es si eres conocido por Dios. Y vuelve y lo repite el mismo escritor, el apóstol Pablo, pero esta vez le habla a los corintios. En 1 Corintios capítulo 8, verso 3, y les dice, y esta es la parte más bonita, porque mucha gente dice conocer a Dios, pero él va a la verdad, a lo profundo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Quiero que sepa, mi amado, que lo importante no es que tú conozcas a Dios. Lo importante es que Dios te conozca a ti. Y tú vas a saber si Dios te conoce cuando tú lo ames a Él. Y no hay amor más grande que el respeto. Le voy a poner el mismo ejemplo de la casa, mi amado. Si alguien viene y toca la puerta de tu casa con un camión lleno de cosas, una guagua llena de artículos, camas, sillas, muebles, de todo, tú sabes que se va a venir a tu casa. Y dice, hola, mi nombre es fulano, yo te conozco a ti. Y tú dices, oh, sí, tú eres el que te comunicas conmigo, el que has hablado conmigo. Sí, el que me estabas diciendo el otro día que estabas en una necesidad. Sí, mira, estoy en una necesidad muy grande, pero yo tantas veces hemos hablado y tú me has dicho que me amas, que cuando necesite de ti te busque. Mi amado, estoy en una situación y he venido porque no tengo otro lugar donde ir sino a ti. Y tú vas a llenar tu cara con una sonrisa grande y vas a decir, claro, si yo te conozco. Tú has sido un amigo fiel que siempre has hablado conmigo, siempre has tenido una comunicación, un contacto, siempre te has preocupado por mí. Claro que sí, sigue. Y le ayudas a bajar todas las cosas. Desocupas una habitación de tu casa y lo pones a él ahí. Mi amado, esta es la voluntad de Dios. Este es el verdadero corazón de Dios para todos los seres humanos. Que lo conozcan a Él, pero que lo conozcan, mi amado, a través de un verdadero amor, de una relación íntima y estrecha con Él. Una vez más quiero repetirlo para que quede claro. El destino de tu alma no lo determina ni siquiera la muerte, la separación. No, lo determinas tú en vida. Sexto punto, volviendo a Colosenses. Después de haber creciendo, es algo continuo, esto no para, mi amado. Es lo más lindo de todo. Yo llevo muchos años en el Evangelio y me falta mucho por recorrer todavía. En otras palabras, mi amado, voy a ser sincero, yo soy el que menos sé y tal vez el que más necesito aprender. Porque la palabra de Dios es grande, es inmensa, es interminable, es profunda. Y no lo sabemos todo. Siempre el Señor tiene espacio en su corazón para revelarnos más cosas. Después de haber crecido en el Señor espera que nosotros nos fortalezcamos. Pero esta fortaleza, mi amado, quiero que tú sepas que no debe provenir del hombre. Dice, fortalecidos con todo poder. ¿Con todo poder de dónde? Del dinero. O del estrato social, la posición social, o de la salud, en este caso lo que estamos viviendo. De ahí depende el poder, si yo estoy aliviado o no estoy aliviado. No, mi amado. El poder depende, como dice la Escritura en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi amado, esa fortaleza nuestra tiene que provenir directamente del Señor. Discúlpenme que no lo traje hoy aquí para que ustedes lo lean, pero la Escritura también lo menciona y dice, no conozco fuerte ni aún uno solo, dice la palabra de Dios. No hay hombre ni ser humano que realmente sea fuerte. Y quiero hacer una aclaración. Fuerte en el sentido de que pueda tomar una decisión con respecto a su alma y mandarla para donde él quiera, sin contar con Dios. A eso se refiere. La fortaleza mía,
La fortaleza de donde yo sé para dónde va mi alma, de donde yo he puesto los ojos, es porque provienen del Señor, porque Él es la meta mía. A Él es donde yo quiero llegar. Entonces yo voy a depender todo el tiempo de Él. Voy a mirarlo a Él, a depositar mi fe en Él. Séptimo, viene la razón por la cual hay que hacer todas estas cosas, dice la palabra de Dios, para. Para significa propósito. ¿Cuál es el propósito de que yo camine, le agrade, lleve fruto, crezca, sea fortalecido en el Señor? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que yo tenga toda paciencia y longanimidad. Longanimidad significa generosidad, una amplitud de mi conducta. Y el propósito, mi amado, es que en este caminar cristiano yo transforme mi conducta de vida. Me vuelvo una persona más amable, más afable, más servicial para el resto del mundo. Porque el corazón de Dios es que el resto del mundo no se pierda, sino que lleguen al conocimiento de su Hijo Jesucristo, al cual yo conozco. Mi vida y mi conducta cristiana tiene que transformar las vidas a mi alrededor. Darles a entender que yo ahora tengo una esperanza, la cual yo quiero compartir con ellos. Y este propósito yo tengo que hacerlo, como dice la escritura en el verso 12, tengo que hacerlo con gozo. Y quiero hacer una aclaración. Gozo no es lo mismo que alegría. La alegría viene al ser humano por diferentes razones, pero es algo temporal, momentáneo. Me dieron un aumento, me puse alegre. Mi esposa quedó en embarazo y vamos a tener el bebé tan anhelado, me pongo alegre. Me dieron una mejor oferta de trabajo en una mejor ciudad, pero yo me pongo alegre. Pero la escritura no habla de alegre. Es más, la Biblia en ninguna parte habla de alegre, que el Señor vino a hacernos alegres a nosotros, pero Él sí viene a darnos gozo. Y Él espera que nosotros vivamos con gozo. Y en ese gozo que nosotros podamos darle gracias a Dios, gracias al Padre. Entonces gozo se difiere de la alegría porque el gozo no depende de las circunstancias. Y yo quiero, mi amado, en esta mañana que tú pienses en algún cristiano que tú conozcas, en alguien que se haya declarado ser un verdadero cristiano. Y mire la vida de él y tú vas a notar que no importando las circunstancias por las que ellos estén pasando, ellos siempre tienen una alegría, un rostro brillante, porque hay gozo en sus corazones. Porque ellos saben que el destino de su alma no depende del trabajo, no depende del banco, no depende de las posesiones económicas, no depende del apellido. No, mi amado, el gozo y la alegría nuestra, mi amado, dependen de que nosotros sabemos dónde hemos puesto los ojos, dónde siguen nuestros pasos, sabemos cuál es nuestra meta y cuál es nuestro propósito. Por tanto, mi amado, no importando las circunstancias, guerras, hambres, enfermedades, nosotros podemos darle gracias a Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Pero la Escritura añade siempre algo importante para nosotros. Que este gozo por el cual nosotros damos gracias al Señor es por una razón, porque nos hizo aptos para participar de la herencia. Porque nos preparó, nos capacitó, nos quitó todo aquello que nos hacía enemigos de Dios, que nos impedía entrar al reino de los cielos. Ahora, yo ya puedo llegar a tocarle la puerta a la casa allá, al reino de los cielos, a Dios, y decirle: Señor, he venido a vivir contigo. Y Él contento va a abrir la puerta y me va a decir: sigue, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas son las promesas del Señor. Por eso nosotros tenemos gozo y damos gracias, porque nos capacitó para poder ir a su presencia. También nos libró de las potestades de las tinieblas. Oiga lo que le voy a decir. Y tal vez ahora, tal vez en estos momentos,
Hay muchos cristianos que tú los ves teniendo una vida común y corriente. ¿Saben por qué, mi amado? Porque nosotros no tenemos temor a la muerte. Nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos que el Señor nos va a librar de todas las acechanzas de ese enemigo, de todas las obras que el enemigo hace para terminar con nuestra vida. Pero hay un pero. El pero es que si aún el Señor permitiera que cualquier circunstancia envolviera a nuestro ser y partiéramos de este mundo, mi amado, seguiríamos con el mismo gozo, porque nos vamos de este mundo sabiendo que ya nuestra alma tomó una decisión y ha vivido en esa decisión. No habría tristeza, no habría lamento, habría por el contrario gozo y alegría. Yo he tenido la preciosa oportunidad de estar en velorios de personas, de hermanos que han partido con el Señor. Y yo me asombro, de verdad todavía, yo tengo convicción y fe en lo que creo, pero es lindo ver cuando las personas también comparten la misma fe y la convicción que uno tiene. Y en ese momento, cuando el resto del mundo puede estar llorando por el muerto y sufriendo por el muerto, en un entierro, en un velatorio cristiano, lo que se ven son abrazos, son alegría, porque la convicción de nosotros es saber que aquel que partió de este mundo, lo único que hizo fue ganarnos en tiempo. Cerrar los ojos a este mundo y abrir los ojos delante del Creador. Se nos adelantó y eso nos llena de alegría. No hay tristeza en nuestro ser, por el contrario, hay gozo. Y no solamente el Señor puede hacer eso, también dice las Escrituras que nos ha trasladado al reino celestial. Y esto es importante, muy importante, porque aquí está hablando de un presente, no está hablando de un futuro, y los trasladaré al reino celestial. No, desde hace 2000 años atrás, cuando el Señor se levantó y resucitó en la cruz, Él ya determinó que todos los que ya creyeran en Él, ya estaban en el reino de su Hijo amado. Y el primer ejemplo que nosotros podemos recordar de la Escritura son los dos ladrones que estaban al lado derecho y al lado izquierdo del Señor. Y uno le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés allá arriba en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y sin embargo el Señor estuvo 3 días en el infierno. ¿Y por qué nosotros entonces vamos a ser trasladados o somos trasladados ya al reino celestial? Porque hemos sido redimidos por la sangre y todos nuestros pecados han sido perdonados. Pagó el precio de mi pecado con su sangre. Precio que ningún hombre puede pagar, y mucho menos con obras, por muy buenas que sean. Miremos lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, por las obras, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie, ningún ser humano va a ser justificado porque yo hice esto, yo hice lo otro. Porque la razón es que por medio de esta ley, por medio de estas obras, solamente se tiene conocimiento del pecado. Pero el verso 28, ahí mismo en Romanos 3, dice: concluimos pues que el hombre, ya sabemos que no es justificado por las obras, pero es justificado por la fe sin las obras de la ley. De tal manera que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mi amado, no es por lo que yo haga, las obras de la carne, sino siendo justificado en el Espíritu. Yo no voy a inclinar mi alma hacia la carne porque sé cuál es el destino, pero yo voy a inclinar mi alma hacia el Espíritu, porque allí es donde yo soy justificado y esa enemistad que yo tenía con Dios es removida. Ya le puedo tocar la puerta al Señor y Él va a abrir el reino celestial para mí. Y viene el conflicto humano, y perdónenme que me estoy extendiendo un poco, ya pronto voy a acabar.
viene conflicto humano y mucha gente dice, y he escuchado esto y dice, pero ¿por qué en Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no en otra persona? ¿Por qué no en otro mediador? Le voy a dar 3 razones por qué nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. La primera razón, y ya la vimos, es porque Él pagó con el precio de su sangre la redención de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La segunda razón, ¿por qué razón es en Cristo y únicamente en Cristo? Lo dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi amado, un solo mediador, no hay más mediadores. No hay otra persona a la cual yo pueda elevar mis oraciones que pueda interceder delante de Cristo o delante de Dios en absoluto. Todas mis oraciones tienen que estar dirigidas al único mediador que hay entre Dios y los hombres. Yo no sé si esto ha sido claro para ti en el día de hoy, porque estamos acostumbrados que tenemos muchos mediadores, muchos intermediarios. Yo voy a donde santo fulano, a donde santa fulana. No, aquí no es santo, ni santa, ni la mamá, ni la hija, no. Uno solo, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está determinado que sea de esa manera. ¿Por qué razón? Porque tu alma, si obedece la palabra de Dios, ya no se va a separar entonces de su espíritu, se va a unir con su espíritu, va a terminar en la presencia de Dios, como dice 1 Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él, siendo justo, padeció por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, póngale cuidado, Jesucristo murió a su carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Él tomó la decisión y nos dio el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con nuestra alma. Con nuestra alma tenemos que morir a la carne para entonces poder vivir en el Espíritu, ser vivificados en el Espíritu, ser resucitados en el Espíritu. Él es el único mediador. Y con esto, mis amados, lo dejo con el último versículo o versículos bíblicos que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Por todo esto, mi amado, y con estas razones que son más que suficientes, nosotros podemos sentir y expresar lo mismo que Pablo expresó en Romanos capítulo 8, versos 31 al 39, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, el único mediador, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo entonces no nos dará con Él también todas las cosas? Por eso dice la Escritura, todo lo que le pidamos, Él nos lo va a dar. ¿Quién acusará a los cristianos? ¿Quién se va a burlar de nosotros? Hay mucha gente que lo hace, pero Dios es el que justifica. La sangre de Cristo, mi amado, su sangre preciosa, nos ha justificado. ¿Quién nos va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ya presente a la diestra de Dios, el que también intercede por tu alma y por mi alma. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ya va a mencionar todas las circunstancias las cuales han desviado la mente y la atención de todas las personas que no han encontrado todavía al Salvador y al Hacedor de sus almas. La tribulación, eso me va a separar del amor de Cristo. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo la gente nos mata con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones. Nos dan por muertos. Estos son bobos, manipulados, controlados. Esto es lo que ellos hablan de nosotros. Somos contados como ovejas en el matadero.
Antes, por el contrario, en otras palabras, en todas estas cosas, aunque ellos nos piensen así, como muertos, como débiles, como manipulados, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, tengo convicción, tengo fe, ya no tengo mi mente dividida en dos pensamientos, la desesperanza, la tristeza o la angustia, no. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el corona, ni el sueldo, ni el trabajo, ni el desempleo, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado, en esta preciosa tarde yo quiero expresar a su alma la necesidad fundamental de que hoy tomes una decisión por tu vida. Hoy es el día de salvación. Si ya eres un cristiano, mi amado, Dios ha hablado muy claramente en qué esperas, cómo esperas que tú tengas este caminar cristiano. Pero si tú no has aceptado todavía al Señor Jesucristo y quieres tomar el beneficio en vida de tomar la decisión de tu alma, ¿para dónde se va a ir? Mi amado, yo te invito que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y en voz alta repite conmigo esta oración. Padre, yo te doy gracias y te ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que hoy escuches la oración que elevo delante de tu presencia. Señor, yo confieso que he estado separado de ti todos los años de mi vida, que he hecho conforme a mi voluntad, pero hoy he aprendido el valor de mi alma y el destino que tú has preparado para ella, Señor. Y sé y entiendo la condición que has puesto de aceptar a tu Hijo Jesucristo, de confesar con mi boca que Él es el Señor, pero también que Él resucitó de los muertos. Y todo esto creerlo en mi corazón, Señor, y yo lo hago, creyendo en mi corazón que ahora mi alma ha sido transformada por tu Hijo Jesucristo y llevada también al reino celestial. Yo te lo pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida en este día, Señor. Y todo esto, delante de tu presencia y delante de los testigos que estén conmigo, Señor, lo hago, creyendo que tú atiendes la voz de los menesterosos, la voz de los que se arrepienten, de los que se acercan a ti, Señor. Gracias. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y siempre recuerden que esto que estamos viviendo es algo temporal, pero que tu vida espiritual no depende de las circunstancias y que ahora más que nunca tiene que haber un avivamiento espiritual en tu corazón. Que Dios les bendiga.